Para un trabajo, todos somos reemplazables. No es hacer menos, es elegirte más. Trabajar y ser mamá, trabajar y ser mamá, trabajar y ser mamá. Que llegó el punto en el que yo decía, pero ¿qué era lo que me gustaba hacer a mí? ¿Cómo aprender a cobrar? Me tocó negociar mi hora de almuerzo para poder salir antes, para poder recoger a mi hija, porque no tenía quien me la recogiera. Lo más valioso yo creo que para las personas debería ser, más que la plata, es el tiempo. Marica, dime por qué no tengo que renunciar. No quiero explotarme por un salario mínimo. ¡Hola! Estás escuchando el podcast de tus amigas, las de 30. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Y el día de hoy estamos así como entre acostadas y relajadas porque hemos venido teniendo unos días bastante movidos, de muchos cambios, de muchas decisiones nuevas. Entonces queremos hacer este ratico como parchadito con ustedes. Hay un tema que queríamos hablar porque creo que lo veníamos analizando o sintiendo hace mucho, pero no sabíamos cómo se llamaba ni sabíamos que existía. Así que hoy vamos a hablar de burnout laboral. Pero ¿qué diablos es eso? Exacto. Hemos venido sintiendo que dormimos, pero no descansamos. Nos levantamos igual de cansadas o dormimos y a las 4 de la mañana, 3 de la mañana nos despertamos pensando, o como que dormimos y estamos pensando, nuestro cerebro no está descansando. Ese es el primer síntoma. O nos soñamos trabajando, que es otro síntoma también, sí. O nos levantamos, pero nos levantamos cansadas, como si no hubiéramos dormido en toda la noche, a pesar de que sí dormimos. Supuestamente dormimos. Se supone que dormimos. Aparte de este hermoso proyecto, también trabajamos ayudando a marcas con sus estrategias digitales, que si eres una marca, bienvenidísima. Acá estamos para ayudarte. Trabajamos en eso, somos empresarias, somos emprendedoras, exacto, ojalá pronto empresarias, somos mamás solas. Exactamente. Y por lo tanto, nuestra profesión nos exige ser demasiado creativas, pero la creatividad también la hemos sentido como un poco afectada, o sea, como que el desarrollar ideas todo el tiempo y el estar generando ideas de contenido tanto para las marcas como para nosotros ha sido como un poco retador porque nos hemos sentido muy agotadas. Y descubrimos este término. Lo habíamos empezado a ver por redes sociales, como que mucha gente estaba mencionando el burnout y como que bueno, entendimos el término como sí, quemado laboral, pero hasta que decidimos hablar de esto no nos habíamos dado cuenta que hemos pasado por ahí. Exactamente. Ya Lu lo dijo en pocas palabras, es como que te quemaste laboralmente, pero ¿cómo te quemaste laboralmente? Cuando no descansas, cuando comienzas a extender tus horarios laborales más allá de los que ya tienes, cuando te sientes culpable por tomar un descanso, cuando esto se convierte en otro brazo tuyo, en otro cerebro tuyo y todo el tiempo estás pegado a él. Y ojo, el burnout no es solo que estás cansado, es que estás desconectada de ti misma. Y teniendo como todas estas situaciones, comenzamos a averiguar un poco más el cómo identificarlo y cómo irlo trabajando, porque nos dimos cuenta que esto no es un tema de un día y ya al día siguiente, o sea, descansaste un día y pasado mañana ya estás bien, sino que es una cuestión que se prolonga días tras días. Entonces es que justo el problema es ese, que tú piensas como no, este fin de semana me desconecto o me voy de vacaciones, pero vas a regresar y vas a volver a seguir teniendo burnout porque no se te ha ido. Entonces, si te parece bien, tengo una pequeña como listica porque es importante también identificar lo que es el estrés y lo que es el agotamiento laboral o el burnout. ¿Listo? Y ojo, quédate pendiente porque el próximo capítulo vamos a hablar de burnout maternal, exactamente. Y de la vida en general, porque descubrimos que no solamente es laboral, que es el más común, porque obviamente las personas somos súper adictas al trabajo, pero no es el más, mejor dicho, es el más reconocido, pero hay otros que son también válidos y es el que también nos ha pasado a nosotras que dijimos, yo me siento así, pero no solamente por mi trabajo, sino por mi vida misma.
Sí. Y bueno, entonces vamos a mirar qué diferencias hay entre el estrés, que es algo que creo que es lo que más lo define, que es algo pasajero, al burnout, que es algo que se mantiene al transcurrir de los días. Entonces, el estrés es temporal, el burnout es crónico. Pasan Ah, los es días. importante decir que esto está categorizado por la OMS, o sea, Ajá, por la Organización Mundial de la Salud, ya dijo que esto es un síndrome crónico del estrés laboral. exactamente. Dos, hoy tuviste un día durísimo en el trabajo, pero sales, te ves con tu amiga, te tomas un cafecito, un tintico, un vino y ya. Y se te olvidó lo que pasaste en el día, en ese día maluco laboralmente. Pero el burnout es cuando ya te sientes desconectado de tu tema laboral, ¿sabes? Como que pase o no pase, como que tu mente y tu ser ya está desconectado del tema. Cuando tienes estrés, logras ver soluciones o salidas aún teniendo en cuenta que pasaste por un día difícil. Cuando ya estás en un proceso de agotamiento laboral, ya no sientes que hayan soluciones, no ves como el lado positivo de la situación, como que si pasa o no pasa te da lo mismo, o sea, es un estado de agotamiento tan fuerte que literalmente no sientes como la luz al final del túnel, sino solo oscuridad. También es importante que revisen cómo están físicamente. Si comienzan a tener dolores de cabeza frecuentemente, si les comienza a doler la vista, si sienten que ya no son eficientes en su trabajo, que una tarea que les tomaba 1 hora o 2 horas en realizarla para cumplir sus objetivos de trabajo, ya les demora un día, 2 días, si les agobia, o sea, por ejemplo, si les dejaron un proyecto del trabajo hoy para entregar pasado mañana y les agobia el solo hecho de pensar en que tienen que entregarlo, eso también es importante identificarlo. Vamos a hablar de nuestra experiencia propia. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Entonces, Pau, ¿en qué momento fue la primera vez que tuviste un burnout emocional? Oigan, paréntesis enorme. Es importante que ustedes vayan a un psicólogo, a una terapeuta Siempre y les les hemos diga. dicho que busquen ayuda profesional y se apoyen con profesionales. Claro, es que nosotras leemos los síntomas y decimos, soy yo, soy yo, soy Sí, yo, sí exacto. soy. A lo mejor simplemente puede ser como un estrés. ¿Lo que tiene Paula? No. No, lo que me pasó a mí, no, porque a mí sí me lo alcanzaron a decir. Pero lo que más me parece heavy, amiga, es cuando tú empiezas a decirme recientemente como mi cerebro no funciona igual. Sí, y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que la primera vez que tuve burnout laboral fue hace como 3 años, creo. Yo estaba trabajando con una empresa. Creo que puede que lo que vaya a decir no estén de acuerdo del todo, pero yo siento que el comenzar a trabajar desde tan pequeña, yo trabajo desde que tengo 17 años, o sea que ya llevo más de 10 años de vida laboral, también ocasiona que nos quememos muy rápido laboralmente, dependiendo los trabajos, ¿no? Eso también implica muchas cosas, pero lo hablo desde mi experiencia personal. Hace 3 años trabajé con una empresa la cual estaba en crecimiento y expansión. Entré a realizar unas labores pues que yo no sabía que era buena haciendo, ¿sí? Y para las que lo vivan o lo vivan, cuando uno trabaja siendo comercial, pues es un tema bastante desgastante porque es todo el tiempo atender al público y no solo atender público, sino también lidiar con el área administrativa, con el cliente, con el vendedor, bueno, con un montón de personas. Y resulta que para esa época, pues aparte de que estaba en este nuevo cambio para esta empresa, como experimentándome en esa parte laboral, también estaba atravesando pues un tema personal, que era el divorcio. Entonces me enfoqué mucho mi mente dijo como, stop relaciones amorosas, enfócate en trabajar, en hacer plata y en sacar a tu hija adelante. Y eso hice. Y resulta que un día comencé a soñarme trabajando. O sea, era como si el día no hubiera parado, sino que me acosté a dormir y en mi mente mis sueños eran seguir trabajando, hablando con los clientes, contestando teléfono, contestando mensajes, agendando las cosas que tenía que hacer. Ese fue uno de los primeros síntomas. El segundo síntoma, que sé que mi amiga best friend laboral nos está viendo, y es literalmente el ambiente laboral se puso demasiado nocivo
porque era una empresa que estaba en crecimiento, entonces era como ponte la 10, Sí, lucha total. por esto porque vas a crecer aquí, vas a ser grande, y nosotras literalmente nos pusimos la 10. Yo creo que este es un gran consejo lo que estás diciendo para las personas. O sea, de Exactamente. verdad hay muchas, muchas, muchas empresas que, ay, no sé si voy a usar esta palabra, no quiero que lo tomen a mal, pero sí se aprovechan de las personas cuando están entrando en sus inexperiencias Mm, laborales, porque te pagan poquito y es como la empresa va a dar en el futuro, Tú te vas a vamos crecer, vas a ascender, aquí puedes tener muchas cosas y demás. y te emocionan y te emocionan y te emocionan para que tú trabajes y trabajes y trabajes y no sabemos si realmente eso va a O ser sea, verdad. puede ser que sí, pero la mayoría de veces no. De una vez te lo digo. Y en esa época con mi best friend laboral, me acuerdo mucho que habían momentos tan hostiles, tan fuertes, que la carga y del ambiente era tan duro que literalmente nosotras nos hacíamos en una esquinita donde no nos cogían las cámaras y estábamos tan agobiadas que yo le decía a mi amiga como, Marica, dime por qué no tengo que renunciar. Y ella me decía, porque tienes una hija, tienes que sacarla adelante. Y cuando ella estaba súper cargada también, entonces ella me decía, Pau, recuérdame porque yo no tengo que renunciar. Entonces llegar a ese tipo de límites, obviamente digamos que en Sí. nuestra experiencia, pues fue un tema diferente porque también le metimos mucho el corazón a la empresa. Es que eso es lo que quería decir, o sea, mira, ahorita que estamos pasando por temas laborales Diferentes. importantes, sí, y he hablado con mis compañeras, ex compañeras de trabajo, y yo decía, marica, de verdad, le meten mucho corazón a personas que lastimosamente no se preocupan por ti. ¿Sí me entiendes? Como que uno dice, ay, o sea, se emociona tanto con las palabras que te dicen y uno dice, wow, esta persona me tiene en cuenta, soy una trabajadora importante en esta empresa y cuando menos pienses, tan te hacen cosas feas como que Sí. tienen en cuenta a otras personas, a ti no te tuvieron en cuenta, o como que te ponen trabajo de más, o O, como que o esta persona terminó tan rápido un trabajo que en vez de ver un reconocimiento o un ay qué chévere, qué buena eres, te va a poner aún más trabajo. Sí, yo siento que en esa experiencia laboral también vivimos mucho la sobrecarga laboral, La sobrecarga. porque como era una empresa en crecimiento, pues todas hacíamos todo. Y Exacto. como era un tema también de cercanía, porque era una empresa de gente cercana y demás, pues literalmente con esa amiga, pues quisimos darla toda. Y Pero qué rabia no nos arrepentimos porque esa experiencia sí nos trajo por ejemplo, el hoy en día no aprendizaje. aceptaría otra vez vivir eso, Pero es que lo que más rabia da es cómo nosotras estamos trabajándole a un montón de a los personas, sueños de otras a los personas. sueños de otras personas. Sí. Porque quienes están enriqueciendo de verdad, esos Pero jefes. aquí quiero hacer una claridad y es, yo personalmente considero que hay seres humanos que nacen para ser emprendedores, para ser independientes y hay seres humanos que nacen para ser empleados. Hay gente que tú la ves completamente, se sienten plenos siendo empleados 20, 30 años en una sola empresa y se sienten bien así, porque es gente que de su naturaleza es esa. Se Pero siente bien no, ser empleada, pero los pero emprendedores no deberían aprovecharse de eso. pero también hay gente que simplemente no nace para eso y acá tampoco quiero desmeritar el trabajo de quien arma empresa porque es que armar empresa no es fácil, ser tu propio jefe no es fácil, sí, o sea, acá son dos escenarios que hay que ver. Pero es que, ay, fue pucha. O sea, yo entiendo también el Es que está punto. ofendida en este momento. Pero no, pero yo entiendo el punto de decirle a una persona que entra a trabajar en la empresa y decirle las condiciones como, mira, no te vamos a pagar tanto o te vamos a pagar, no sé, el mínimo, pero si le vas a pagar el mínimo, marica, no No lo seas, sobrecargues no lo laboralmente. sobrecargues, eso es a lo que me Exactamente, eso, sí, 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 refiero. en eso tiene toda la razón. Yo no sé, pero a nosotros como que nos la compramos toda cuando nos lo dijeron, ¿sabes? Porque eras joven, ¿no te parece? Sí, sí, Eras claro. joven, necesitabas la plata, Necesitaba el porque dinero, sobre estaba recién todo, separada, tenía que ujú, moverme. pegan ahí con la necesidad de la persona. Eso sí me parece que es muy heavy y me parece que hay personas que como que huelen eso y por eso los contratan.
¿Saben? Como que no solamente lo huelen, es que ponen a 10 personas y a las 10 personas les dicen te vamos a pagar el mínimo y van a hacer 12 horas laborales. Entonces, 9 dijeron que no, el que necesitaba la plata es el que dijo va a que decir que sí. sí. Entonces ellos se acostumbran a como, bueno, pues si hay uno que lo acepta. Amigas, y también el tema de los límites. Fue tan duro. Ay, amigas, es que de verdad, miren, yo me acuerdo que para el matrimonio de mi hermano, literalmente me descontaron el día. Me tocó pedir una licencia no remunerada para poder ir al matrimonio del man. ¿Pueden creerlo? Luego, como se los conté, estaba transitando el tema del divorcio y el tema del primer año de separada con el papá de mi hija. Fue un caos y fue una guerra y un infierno terrible. Entonces me tocaba solucionar a mí, me tocó negociar mi hora de almuerzo para poder salir antes, para poder recoger a mi hija, porque no tenía quien me la recogiera. O sea, fueron cosas así súper densas, amigas, ustedes no Porque se imaginan. es que eso es a lo que voy, como que entiendo que tú necesitas que tus empleados te trabajen, pero Sí, no hay que deshumanizar tampoco. O sea, es que como es que, parte y parte, porque también lo estamos hablando desde las empleadas, ajá, pero claro, un empresario necesita cosas, entonces como cada negociar, hora vale, pero es que se puede negociar, negociar, o sea, claro. digamos que tu productividad puede decir, bueno, puedo entregar esto en una hora, o sea, puedo esforzarme el doble y entregarlo en una hora sin que me afecte ni mi remuneración económica, ni mi parte como del horario laboral. Amigas, era tan heavy la situación que comencé a sufrir de ansiedad al sol de hoy. O sea, ansiedad laboral, les voy a explicar qué pasaba. Yo entraba a las 7 y por alguna razón llegaba a las 7:05, 7:10, 7:15, digamos que porque hubo un trancón terrible o algo pasó. Era un infierno, o sea, era una cosa terrible. Era una cosa tan terrible que hoy en día yo no llego tarde, jamás. Y cuando llego tarde es porque de verdad algo, o sea, mejor dicho, se estrelló el bus o una cosa así grave pasó, o se pinchó el carro, no sé, una cosa así súper grave, y me genera demasiada ansiedad que lleguen tarde. Lucía ha sido víctima de mi ser estricto, de ya llegué, ya estoy aquí, a qué hora, dime la hora, porque eso me generaba demasiada ansiedad. O sea, fue una cosa que me quedó a mí después de los años y es como que cuando yo ya llegué a otra empresa y Eso te generó trauma. uy, sí, fue un trauma terrible. A mi otra amiga también, cuando dejó de trabajar en esa empresa y empezó a trabajar en otra, y un día llegó tarde, le dio una crisis de ansiedad y le tocó meterse al baño, llorando, tirada en el piso, y no le dijeron nada. O sea, fue algo como, ok, llegaste tarde porque se varó el bus, el carro, está Mira bien. que yo no sé si gracias a la pandemia que muchas personas empezaron a trabajar desde su casa, también se empezaron a dar cuenta cómo las personas empiezan a cumplir funciones para poder como tener tiempo libre, porque es que lo más valioso yo creo que para las personas debería ser más que la plata El es el tiempo. tiempo. Uy, sí, amigas, eso también siento que fue algo que aprendí en esta primera quemada laboral, porque yo le decía a Lu que para mí era demasiado frustrante entrar a la oficina y ver el sol saliendo y salir de la oficina y que ya estuviera de noche. O sea, para mí eso fue súper pesado emocionalmente, porque literalmente mis días transcurrían metida en una oficina de sol a sol o andando por toda Bogotá con las citas que tenía, pero como que era tanto el corre que cuando yo ya volteaba a ver ya era de noche y ya llegaba y mi hija durmiendo. Entonces, Y pierdes todo, pierdes la vida normal, pierdes el tiempo de calidad con tu con, niña, o sea, son tantas cosas que yo siento que los trabajos a veces no miran ese tipo de situaciones. Ojo, o sea, no estamos si tú generalizando, no ¿no? tienes ninguna tipo de responsabilidades así como las que estamos hablando No. nosotros, bueno, vaya y venga, pero igual en los trabajos deberían tratar de hacer como algo para motivar a las personas. Y es que este tema del burnout tiene mucho que ver con la desconexión contigo misma y el hecho de estar así como un caballito por un trabajo te desconecta de ti misma. Yo le decía a Lu, pues ustedes lo saben, Lu me conoce desde que tengo 17 años. Y Lu me decía, bueno, ¿y por qué no sales con tus amigos? ¿Qué? ¿Y por qué no te pintas las uñas? ¿Qué? O sea, fue una desconexión tan fuerte que para mí era solo
trabajar y ser mamá, trabajar y ser mamá, trabajar y ser mamá, que llegó el punto en el que yo decía, pero ¿qué era lo que me gustaba hacer a mí? Y a mí me gustaba salir, a mí me gustaba irme de paseo. Es más, duré 2 años sin vacaciones. O sea, se supone que uno al año tiene un periodo de vacaciones. Yo duré 2 años sin tomarme vacaciones. Cuando ya me tomé las vacaciones No era porque sabías estaba qué súper hacer. saturada. Tomé un vuelo con mi hija para Santa Marta y aún estando allá en Santa Marta con el mar, con mi hija pasándola, se supone que increíble, seguía trabajando. ¿Por qué? Era tanta la vaina de que tenía que cumplir porque es que yo tenía un sueldo que era como un básico y las comisiones. Entonces realmente pues el básico no era nada, sino que lo que me hacía a mí mi sueldo, que fuera interesante, eran las comisiones. Y si yo no las gestionaba, si yo me iba 15 días de vacaciones, pues iba a llegar y no iban a haber comisiones. Por lo tanto, mi sueldo se iba a ir de pique. Eso fue una de las cosas más densas. Otra, cuando me dio COVID y aún estando en mi casa aislada, seguía trabajando. O sea, fue una cosa, pasé todos los límites que como persona tenía, Pero los es que es la pasé. necesidad. Sí, Es lo que claro, te porque en digo, o ese sea, momento, todos, la verdad, lastimosamente necesitamos la plata y entonces no sabemos poner límites. Mira que hoy tú me dijiste una frase que me pareció súper importante y es, ahorita que estamos llegando a los 30 y que aprendimos de estas experiencias laborales, tú dijiste, yo ya no quiero explotarme por un salario mínimo. O sea, eso me pareció es como, que wow, qué lindo que digas eso, porque de verdad la necesidad para muchas personas hace que hagan lo que lo que sea sea, por tener esa plata, pero también porque, por muchas razones, ¿no? También de educación, de muchas cosas, oportunidades. oportunidades, me refiero a educación porque de pronto muchos no tienen una profesional, sino de pronto un técnico, de pronto Ujú, solamente tuvieron el bachiller, entonces dicen como nadie me va a dar trabajo, ujú. pero a lo mejor sí te puedan dar trabajo de otras maneras sin que tengan que exponer Y también el tu acceso a la información, porque si, digamos, no hubiéramos tenido esas charlas, esas noches eternas contigo, yo no hubiera visto otras posibilidades otras de trabajo. posibilidades. Y aquí voy a meter mucho el tema de las de 30 y es, amiga, tu salud es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante. Y a eso voy con que muchas veces nosotros cuando comenzamos nuestra vida laboral, primero muchos la empezamos muy jóvenes chiquiticos, y dos, creemos que el cuerpo nunca nos va a pasar factura, ¿sí? O sea, sí, de verdad, si no es, y voy a hacer acá una publicidad corta, y es como, hoy en día mi espalda no es la misma. O sea, yo a los 20 te podía trabajar de todo y para mí el trabajo es, desde que sea honesto, es trabajo valioso. Te trabajaba en lo que quisieras, o sea, yo no tenía lío con eso porque pues siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado aprender, pero trabajaba en lo que fuera. Es más, me acuerdo que hasta vendí zapatos una vez en San Andresito. Y eran unas jornadas larguísimas de temporada, para la temporada de diciembre, y ni siquiera almorzábamos, ni siquiera nos dejaban sentar, o sea, y eso lo hice obviamente siendo muy chiquita, pero pues porque me gustaba la plata y me gusta así, me gusta tener una buena vida, pero ¿A cambio de a qué? cambio de mi salud, a cambio de mi tiempo, a cambio de mi juventud, porque literalmente tú a los 17, 18 años hasta ahora estás abriendo los ojitos en tu parte Total. profesional. Entonces, amigos, amigas, quemarse de esa manera Y ¿sabes no qué? está bien. Y listo que te guste la plata y empiezas a trabajar por plata porque pues siendo que yo también soy muy parecida a ti, que también empecé a trabajar desde muy chiquita. ¿Y de dónde está toda esa plata? Aquí, Mari, aquí, en el corazón. eso es heavy, porque nos enseñaron a querer plata y a necesitar plata y a tener plata, pero no nos enseñaron a mantener la plata Y e invertirla, administrarla, es que eso es muy administrarla, importante. invertirla para que te genere más, o sea, esa plata que te llegó, que te genere aún más. Sí, es verdad. ¡Qué heavy! Es Y verdad. ahora quiero hablarte, Quiero mi plata. y ahora quiero que hablemos de la parte, listo, de las empleadas. Ahora hablemos de la parte de las emprendedoras.
Uy, amigos, emprender en Colombia es tan duro. Antes de hablar desde las emprendedoras, porque claro, aquí estamos hablando desde las empleadas y es como ponerle límite a tus trabajos, a tus jefes, no des tu tiempo, tu cuerpo, que todo eso es muy importante, pero al final la necesidad también tiene cara de perro, como dicen por ahí. Ahora, desde Amiga, las... cuide su salud, es Ahora, importante. sí, ahora desde las Mira, emprendedoras... me truena las rodillas a los 30. Ahora, desde la parte de las emprendedoras, es que también uno se vuelve workaholic. Pero antes de hablar de eso, continuemos con los síntomas. Bueno, para cerrar ya el tema, entonces... De los síntomas. De los síntomas, entonces comencé a sentir demasiada desmotivación, no me hacía feliz nada. Literalmente me sentaba enfrente del computador y era, ay, Dios mío, que ya sean las 6. Me desconecté totalmente de mi propósito, me desconecté de mí misma. Comencé a sentir mucho cansancio mental, que era algo que yo nunca había experimentado, que de hecho lo vine, por eso les digo que en ese momento yo sí fui diagnosticada, me lo asociaron a que porque había tenido COVID, el tema de la memoria y eso se afectaba, porque supuestamente era una de las secuelas que dejaba el COVID, pero no era ni siquiera como la memoria, sino que era demasiado agotamiento, era mucho cansancio. Me puse súper irritable, lloraba todo el tiempo, llamaba a Lucía y decía, Celia, no sé qué hacer. Y yo todo el tiempo era amiga, renuncia. Pero como si como si renunciar fuera tan fácil. Exactamente, ¿sabes? Imagínense si yo renunciaba, cómo pagaba riendo, cómo le pagaba el jardín a Samantha, cómo pagaba mis cosas, o sea, no en una guerra con el papá de la niña porque estábamos recién divorciados. Uy, no, era terrible, o sea, para mí renunciar no era una opción. Y a pesar de que, gracias a Dios, mis padres son demasiado presentes, pues ya era una niña grande, ya no podía decirles como, por favor, manténganme, ni nada de eso. Entonces, como que ya viviendo todo eso y todos estos síntomas, dije, no, esto no es normal, esto debe ser algo más. Y efectivamente era burnout laboral completamente. Me quemé al punto de que ya no hubo otra opción, sino renunciar, porque no daba, o sea, me dio ansiedad, uy, no, unas cosas súper malucas que no, de verdad no vale la pena llegar a ese punto, por eso es mejor y que son cosas que estás repitiendo ahora, en una parte, porque ya no es laboral. Ah, bueno, sí, okay. Es lo que me refiero, o sea, como que hay unas cositas que se están repitiendo, como el tema de la mente, el cansancio, despertarse. Y mira, yo honestamente jamás he vivido un burnout así tan fuerte, pero he tenido como otros síntomas, como lo del sueño o como lo de soñar trabajando, así, o sea, esas cosas sí me han pasado. Cuando yo trabajé como en Forever 21 y también en las temporadas de diciembre, que eso es una cosa de locos, sí. Y aparte que cuando uno trabaja como en una de estas tiendas de ropas, como que eso es 12 horas prácticamente, 10 horas más o menos, o sea, trabajas muchísimo, muchísimo. Y el pago no es tan bueno. No, es un pago normalito. Y yo me imagino que así son muchos otros trabajos, pues porque eres una y tú te pones novata. a ver, y todos son como de la misma edad. O sea, pero, que tú veas gente grande trabajando ahí. Pero sabes que me da mucha tristeza que después, mira, yo trabajé en un canal de televisión y ahí también había mucha explotación por el tema de la inexperiencia. A mí me da muy duro cómo las personas se aprovechan de tu inexperiencia y te cobran y te pagan poquito, o sea, deberíamos hacer un video ahorita que lo aprendimos de cómo aprender a cobrar, ¿sabes? Amigas, es un proceso que a nosotras nos ha costado, porque ahí sí vamos a entrar a la parte de ser emprendedoras. Pero el tema de cómo cobrar es que, mira, el tipo de allá me decía, te vamos a pagar tanta plata, ¿listo? Ok. Y uno como está inexperto y es como, ay, bueno, principiante, qué bueno, pero tú no aceptes un presupuesto sin antes haber investigado cómo está el mercado en otros lados. ¿Cómo les está pagando? Segundo, sin hacer tus cálculos de cuánta plata vas a gastar tú y cuánta plata te va a quedar. Porque el tema de ese canal me estaban contratando no por nómina, por prestación de servicios, y eso significa que tú solita tienes que pagar un montón de cosas como la salud y la pensión, como los planillas, sí, transportes, aportes, o sea, un montón de cosas que tienes que pagar que si tú no las tienes en cuenta no te pagan. Si tú no pagas tu planilla no te pagan. Bueno, creo que eso va a cambiar. Entonces imagínate, te lo vamos a poner como un salario. Te vamos a pagar 1.500.000. Listo, bueno, qué bacano.
es un poco más del mínimo, uno dirá. Pero resulta que la salud y pensión en esa época eran como, ahorita es más cara, pero en esa como época... 250, 280. Sí, 250, 280. Entonces realmente no te están pagando 1.500.000, te están pagando 1.300.000, 1.250.000. Y a eso quítale el transporte, y a eso y comienzas a quitar, y cuando ves... ¿Cuánto te gastas yendo hasta ese trabajo? Entonces ahí te das cuenta como realmente me estás pagando 600.000 pesos. ¿Sabes de qué me acordé una vez? Eso fue en otro lado. Mi propio jefe me dijo, Paula, ¿tú cuánto? Porque la oficina era en el norte y yo trabajaba en el noroccidente, o sea, era de punta a punta. Y un día estaba embarazada. Y un día llegué, así súper agotada, y me dijo mi jefe, ¿cuánto te demoras en el transporte para llegar a la oficina y cuánto te demoras haciendo? Y yo no lo tenía contemplado, hice el ejercicio 2 horas. 2 horas de mi vida montada en esa época en un Entonces se transporte. te va no solo 8 horas, se te van 10 horas. Exactamente. Y cuando no me podía llevar el papá de la criatura al trabajo, entonces más tiempo me demoraba. Uy, Ajá. no, eso es... O sea, hoy en día lo vemos y es como, Claro, ¿cómo hoy en día carajos? ya lo puedes tener en cuenta y ya empiezas a ver que, o sea, mira que todo tu tiempo de productividad, en qué se está yendo y cuánta plata se te está gastando. Entonces, volviendo al tema del canal, yo acepto, ¿listo? Acepto y me voy para allá. Y aquí quiero decir una cosa que te puede empezar a desmotivar en tu tema laboral, y es cuando empiezas a aceptar cargas que no te corresponden a ti. Más carga laboral por el mismo salario. ¿Por qué? Por cumplir, por Y bla, porque bla, te lo bla. venden como, pero es que estás creciendo, pero es que más adelante se te va a reconocer. Pero a mí no me es que la pasó experiencia... eso. A mí sí. Es que quiero contarte esto. Habían unas personas que tenían que hacer una parte del trabajo y yo tenía que hacer otra parte del trabajo. Y yo, por cumplir, empecé a hacer muchas cosas que no me tocaban a mí. Ejemplo, yo misma me empecé a maquillar. Y tenías... Y tenía maquilladora, pero para no molestar, porque es que la maquilladora llegaba a esta hora o llegaba a la otra, o no me podía maquillar tantas veces, lo que sea, yo empecé a ahorrarle plata a alguien que yo ya misma me estaba robando a mí misma, ¿me entiendes? Sí. O sea, ellos ya me estaban pagando lo suficientemente poquito y yo les estaba ahorrando plata. Más Segunda cosa, esos videos los tenía que editar una persona. Y yo, como sabía editar y esa persona se estaba demorando en entregar los videos, yo empecé a editar mis propios videos. Les estaba ahorrando aún más plata. Entonces ahí, como que yo entendí, yo debía haber dicho como, no, pues es que si no has terminado de editar los videos no es problema mío, es que eso no es mi trabajo. Y ahí volvemos al tema de poner límites. Amiga, De saber poner límites. Hubo un noviembre en que yo tenía que entregar un montón de videos para el canal, porque en diciembre todo el mundo se iba de vacaciones, entonces nadie iba a estar en el canal en diciembre, y tuvieron que ir mis amigos, 3 computadores más 2 amigos míos y yo editando mis programas. ¿Dónde estaban los editores? Yo haciendo el trabajo que no me correspondía, ahorrándole plata a personas que no les importa nada que ver conmigo, y mis amigos trabajando de manera gratis. Ay, no, es que amamos a los amigos. El tema laboral a mí sí me pone. Sí, amigas, y bueno, esto lo estamos hablando porque ya pasamos por ahí, así que o sea, si estás pasando por eso, estás a tiempo. Amiga, sí, mira, yo de verdad no veía solución. Yo decía, pero ¿cómo me voy a retirar y conseguir otro trabajo? Y mi niña, y es que aquí me ayudan quitándome media hora de almuerzo para poderla recoger y mejor dicho, de verdad, yo no veía otra solución. Es que eso es otro temita que tendríamos que hablar, y es el tema de las mujeres. Las mujeres la tenemos un poquito más difícil cuando somos mamás, porque nosotras tenemos doble trabajo en la casa y trabajo del cuidado, y las empresas no están pensando en cómo trabaja una mamá. De hecho, muchas veces por eso no te contratan. Cuando te dicen, ¿y cuántos años tiene su hijo? ¿Y si tiene quien se lo cuide? ¿Y si se enferma, cómo va a ser? ¿Por qué? Porque o sea, eso es algunas personas que saben las problemáticas, pero aún así no están hechas para eso. Y las mamás solas y las mujeres mamás, de verdad, nosotras somos unas tesas y multiplicamos el dinero y multiplicamos un montón de cosas, entonces somos las mejores trabajadoras. Sí, porque nosotras sí sabemos cómo organizarnos y sabemos cómo cumplir con todo, precisamente por nuestras criaturas. Pero ahora, volviendo al tema. Volviendo otra vez. El tema de ser empleadas y ahora emprendedoras. Lucía me juzga. Lucía me dice que yo a veces soy, bueno, ya no, pero en algún momento sí lo fui,
Workaholic. 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 Full. Sí, Sí. ya no, ya no. Ya no, No, ya no. cero, cero. Pero hay un tema y es cuando tú quieres emprender, y más en un país como Colombia, eh, siento que caes o en el extremo absoluto de ser todo, sea contadora, digamos en nuestro caso creadoras de contenido, estrategas, o sea, literalmente las toderas, ¿sí? Uno, eso, como que te sobrecargas de trabajo full. Dos, el tema de la economía, ¿sí? Y tres, el tema del tiempo. Yo siento que siendo emprendedoras también te puedes quemar porque ya ni siquiera tienes un horario laboral. No tienes, y te Como exiges, que y te te exiges, y te exiges exiges. tanto que perfectamente, y nos ha pasado, perfectamente podemos estar un domingo en una reunión, un lunes festivo, o sea, reuniones laborales, en la noche, en las madrugadas, y acá volvemos al tema también de la maternidad, porque a nosotras nos pasa, y es que, por ejemplo, nuestras hijas salen rapidito para el jardín, y apenas salen, nosotras ya estamos conectadas, cuando ni siquiera muchas veces desayunamos. O sea, O en las tardes tenemos que hacer la reunión con la niña al con la lado. niña al lado, o Y, esperar a que se duerman y en la por noche. fortuna nosotras entendemos nuestras dinámicas y como que no ponemos problema porque tienes que resolver algo con la niña y demás. Pero si fueran otros empresarios, emprendedores o personas serían No como mucha gente lo que entiende. irrespetuosos. Ajá, mucha gente no lo entiende. Me parece importante también ahora hablar como, mira, yo también he tenido la oportunidad de tener personas que Acá. trabajan, exacto, que trabajan conmigo y para mi proyecto, pero cuando yo les voy a pagar, como que yo les digo y trato de ser muy conscientes, como de verdad el presupuesto no es tan alto, pero por eso digo como no les exijo al nivel, porque yo ya sé cuánto les estoy pagando, yo no les puedo exigir ni horario, o sea, no, lo que podemos hacer es fechas. Mira, necesito este trabajo para esta fecha. Entonces, como que de esa manera nos vamos organizando, o sea, tú tienes todo el tiempo que Que tú necesites quieras, tú verás si lo haces una hora antes, pero tienes que entregar a tu este día. trabajo ese Exactamente. día y a esa hora. Y ahí uno se va como organizando con la persona, pues porque el salario, o sea, ojalá tuviéramos la plata para pagar como si fuéramos una empresa, pero no lo somos y sabemos que los emprendedores no tienen la suficiente economía porque hasta ahora Lo están financiero iniciando. ajá. Ni siquiera una pyme, estamos hablando de pequeñísimos emprendedores. Y ahí siento también que se puede venir el tema del agotamiento o de quemarse y es, Por no por saber ejemplo, delegar. por no saber delegar puede ser una opción, pero también es por el hecho de que la carga laboral se vuelve muy grande y los resultados no son tan rápidos como Ajá. cuando tú ya trabajas para una empresa consolidada, una empresa grande. Es más, hasta para una pyme, tú puedes ver resultados más rápido que emprendiendo y comenzando de Total. cero tu proyecto. Es que sí estás trabajando por lo tuyo, sí estás apostándole a tus sueños y eso es completamente válido y de hecho aquí en las de 30 apoyamos full los emprendimientos y demás, pero somos creyentes Sí. o como que sabemos la realidad que es emprender y entonces los acá resultados a dónde tenemos vienen. una dualidad también, porque nosotras empezamos a ser ahorita emprendedoras y tenemos nuestro proyecto, que es lo que les hablábamos de ser estrategas digitales para marcas, también tenemos este proyecto como en un emprendimiento que es el podcast, pero también si nos llegara a contratar un emprendimiento para nosotras como estrategas y demás, nosotras sabemos ya lo que valemos. Entonces, lastimosamente nosotras no podemos decirte como, mira, pues por ese presupuesto te podemos dar esto, pero no te podemos dar algo así súper grande porque ya sabemos cuánto vale Es nuestro que la tiempo. experiencia sí vale, chicos, la Sí. experiencia sí vale. Y ahorita somos muchísimo más conscientes de que el tiempo para nosotras es preciado Sí. y que nuestro tiempo vale. O sea, nosotras, vuelvo a lo mismo, sí creemos full en los emprendimientos y de hecho podemos llegar hasta como hacer conexiones con muchos emprendedores, pero sabemos qué podemos dar, sabemos qué nos pueden dar ellos también y de la misma manera desde el lado de ellos, pero ya no vamos a regalarnos 8 horas, 10 horas, 12 horas
de una jornada laboral por un valor que no, Exacto, que no, exactamente. ya eso no lo hacemos. O sea, Total. Entonces ya uno va teniendo como, bueno, listo, ¿cuánto es lo mínimo que yo te puedo dejar? ujú. Sabiendo todo lo que ya les hablamos, ¿sabes? Como lo que vas a Teniendo, gastar. O sea, ajá, es que hay cosas que de verdad tú como persona que estás iniciando en tu etapa laboral, de pronto no tienes tan en cuenta, o de pronto hay personas de más de 30 que tampoco lo tienen en cuenta y se las ujú. decimos. Hay cositas que tú vas a necesitar. Si trabajas desde la casa, tu celular vale, tu, tus datos de celular, tu internet, la luz que consumes para el computador, tu computador se va desgastando, también tienes que hacer Si esos se te cálculos. llega a dañar, tienes que comprar otro. Lo que tú pagues de aplicaciones para tener más Por ejemplo, en el caso de herramientas nosotras, las aplicaciones de diseño, de para edición. editar, para Exacto. diseñar, o sea, todo Eso tienes que cuesta. meterlo en los costos que tú estás teniendo y así puedes saber cuánto es lo mínimo que le puedes dejar a esa persona. Y amiga, si nos estás viendo y estás iniciando tu etapa laboral, no tienes responsabilidades como bendiciones y demás, te quiero recomendar que te eduques financieramente lo mejor que puedas, porque estás en una etapa, mejor dicho, que si tú la logras educarte financieramente y logras hacer bien tus cuentas y no tienes responsabilidades, por eso digo, si no tienes responsabilidades como hijos, hogar y todo eso, puedes ahorrar una muy buena parte de tu salario para aprender a invertir, a producir y a generar diferentes fuentes de ingreso que te hagan tener una vida un poquito más Sí. llevadera. Ahora, esa digamos que es la parte que puedes hacer, todo lo que te hemos dicho durante todo este podcast es para evitar que te quemes Sí, en una etapa laboral. Ahora, ya estás quemado. Amiga, ¿qué hacemos? Esta persona nos se morimos, quemó. nos morimos. Lo primero y más importante es buscar ayuda con un profesional. Siempre va a ser lo más indispensable que alguien te comience a guiar en este camino. Porque lo que les decimos, una cosa es tener un mal día, Ujú, válido, todos tenemos malos días, pero otra muy diferente es que ese día se convierta en semanas y esas semanas en meses y luego esos meses en años. ujú. Y llegar a un punto en el que ni siquiera tengas la lucidez de tu cerebro para saber qué vas a hacer en tu día a día. Total. Entonces es súper importante siempre primero contactar a un profesional y decir, me está pasando esta situación. Si esa persona te diagnostica con esto, pues comenzar un tratamiento. Es Sí, súper importante eso. terapia, hablar con un Ujú. profesional y aceptar que estás quemado, porque es como, Exactamente. no, no, yo todavía puedo seguir, yo todavía puedo seguir. No, Y para. exacto, es crear la conciencia de esto no es normal. Amiga, soñar que estás trabajando no es normal. Extenderte de tu horario laboral, trabajar hasta las 10 11 12 de la noche no es normal. Dejar de pasar tiempo con tu familia por estar trabajando no es normal. Tener ataques de ansiedad no es normal. Comenzar a tener malos hábitos con tu alimentación no es normal. Priorízate, Priorízate y priorízate. cuida tu Tu salud. cuerpo te habla. O sea, ese dolorcito de El espalda, dolorcito de cabeza, la gastritis, la amigas, que gastritis. el cuerpo habla, que se te partan las uñas, que Te se te dio caiga una el vaina en el cabello, cuello. que tengas el mico King Kong en el cuello, todo eso se escucha a tu cuerpo. No te sobrecargues ni sobrecargues tu cuerpo de esa manera, la verdad. Es que cuando ya llegas al punto de enfermarte es porque mira todo lo que tu cuerpo ha tenido que pasar Ujú. para manejar el estrés. Entonces, Sí. importante, bueno, asumirlo, decir sí, estoy pasando por esta situación. Escucharlo, identificar los síntomas, pedir ayuda. Listo, lo básico. Ahora, Pero también hay, como básico es, comienza a crear conciencia de tener pequeños espacios de desconexión. listo, sí. Entonces, Entonces ahí empezamos con lo que hay que exactamente, hacer después. Desconexión. ¿Qué es amiga, desconexión? vete al parque sin el celular. Sí, entonces yo les iba a decir, por ejemplo, que Pau es algo que va a tomar de ahora en adelante. Hacer un journaling es tener un diario, tener algo para escribir, desahogarte, como que cuando tú tienes tanto en la cabeza, necesitas vomitarlo todo y escribir. Escribe, escribe, escribe. Yo sé que esto no es algo tan fácil para todo el mundo, pero es importante escribir porque te ayuda a sacar todo lo que tienes en la cabeza y al menos lo dejas allá y te liberas a ti Ujú. misma. Escribe es lo mejor. A mí me ayuda mucho el tema de estar en la naturaleza, para Ok, que, o sea, a mí me sirve quitarme los zapatos y caminar en el pasto. Me sirve ir a un río, me sirve literalmente estar sentada
con mucha naturaleza y no escuchar nada que no sea el pájaro, el ruido del viento, o sea, literalmente yo lo llamo como estar en medio de la nada, sin ruido exterior, sin que me estén diciendo, mami, necesito, Paula, amiga, prima, no, nada, o sea, literalmente es como mi momento de solamente escuchar la naturaleza. A mí me sirve mucho eso, el escuchar el agua, uy, a mí me baja full la irritabilidad. Eso que estás diciendo es importante porque hay muchas cosas en internet ahorita de que tienen esos sonidos, o sea, tú puedes buscar esos sonidos blancos también, ¿no? Sonidos del agua, sonidos del mar, sonidos de la selva, sonidos de lo que sea, y lo pones ahí 10, 20 minutos y solamente escuchas. Y yo sé que esto no es fácil porque la meditación no es algo tan fácil para todo el mundo, pero si tú vas a escuchar, por ejemplo, empieza a ver qué estás pensando, ¿sí? Es raro, observar tus pensamientos. Exacto, observar tus pero pensamientos. sin juzgarse. Total, siempre, sin juzgarse, solamente deja que pasen. Exacto. Y tú míralos como si estuvieras en cine y ya. Y todo el tiempo es, cada vez que tu mente se vaya, vuélvela a traer. Cada vez que tu mente se vaya, vuélvela a traer. Eso es una vaina de costumbre. ¿Qué pasa? Esto que te estamos diciendo es cuando ya estás quemado, sin embargo es algo que la idea es que tú lo hagas frecuentemente, porque si no es tan fácil para ti salirte de un trabajo o no es tan fácil para ti como emprendedor dejar de trabajar tanto, pues es que es necesario entonces tomarte este tipo de acciones. Y lo que veníamos diciéndoles, amigos, o sea, no van a ver el resultado de un día para otro. Recuerden que las acciones repetitivas generan hábitos. Entonces, si todos los días, no sé, los que trabajan presencial, a la hora del almuerzo salen y se dan 10 minuticos caminando por ahí cerca del trabajo, o se sientan y se toman un café, pero es sentados tomándose el café, esas acciones repetitivas se crean hábitos y esos hábitos son los que las van a ayudar a salvarse en esos momentos donde se congestionan demasiado. El trotar, el hablar con una amiga que no esté metida en tu tema, en tus espacios laborales, el tener espacios con tus hijos, pero con tus hijos, o sea, no quitando el celular o quitando las pantallas. Es que no hemos hablado de las pantallas porque, oigan, de verdad, qué mal que lo hayamos dejado hasta lo último, pero las pantallas es un tema importante que ahorita lo estábamos investigando y yo lo sabía con el tema de mi hija, pero yo no había sido consciente lo mucho que yo utilizo mi pantalla. O sea, el tema de que tú necesitas, esto se llama una pantalla azul, lo que es el celular o el televisor, y los computadores, y para poder descansar bien, por lo menos una hora antes de irte a dormir tienes que haber quitado las pantallas. Y muchas personas, que es lo último que hacemos cuando nos acostamos a dormir y que es lo primero que hacemos cuando nos levantamos. Y eso lo que hace es sobreestimular tu cerebro porque tú constantemente estás viendo, scrolleando y recibiendo información, y lo que haces es que tu sistema nervioso se viva alterado, que eso es algo súper importante. Se me había olvidado esa parte, el levantarse asustado, o sea, por ejemplo, estar así dormido y que la alarma del celular te levante así súper asustado, eso también es señal de que tu sistema nervioso se está alterando. Pero para eso, mira, yo no sé qué hice en el celular iPhone, pero yo puse esta vaina de las horas de dormir y entonces la alarma no me suena pum pum, sino que suena comienza, sí. Eso me parece re importante porque a mí me pasaba eso que tú estás diciendo, que me levantaba asustada y me di cuenta que también era por la alarma que sonaba horrible y la alarma me asustaba mucho. Entonces pero ahorita digamos que no solo la alarma, cualquier sonido que tú reacciones así es porque tu sistema nervioso está alterado. Okay. Entonces, eso también hace parte de que te estés quemando laboralmente. Y ahora tú estás tocando un tema que es el tema de las pantallas también y lo de estar scrolleando. Cuando uno está scrolleando mucho se está comparando constantemente con otras vidas y con otra gente. Eso te puede afectar aún más el burnout. Y el compararte hace que tengas un diálogo interno. Y en este podcast hemos hablado un montón sobre el diálogo interno. Entonces, no eres floja, no eres flojo, estás agotado y por favor deja de medir tu valor y tu merecimiento por tu nivel de productividad. Y deja de compararte con la vida de los demás, no compares tu vida con la vida de nadie. Acuérdense que las redes sociales muestran lo mejor del mundo de todas las personas, o sea, nada de lo que ustedes vean ahí es la realidad completa de la vida de los seres humanos. Y todo esto también me lleva a decirte algo muy importante, querida persona que nos estás escuchando, y es, oigan,
tienes que volver a conectar contigo mismo. O sea, lo dijimos acá también, pero esto, si tú estás quemado ya laboralmente, necesitas volver a conectar contigo. Necesitas volver a saber qué te gusta, qué te recarga, todas estas prácticas que te hemos dicho de la meditación, el deporte, la yoga, eso te ayuda a conectar contigo mismo. Y como consejo final de mi parte, acuérdense, amigas y amigos, que para un trabajo todos somos reemplazables, pero para nuestras familias, No son, ay, para total. nuestros hijos, para nuestros papás, para nuestros hermanos, no lo somos. Eso es lo realmente importante. No estamos diciendo vuélvanse flojas y vagas y no hagan ni mierda. No. No, eso que estás diciendo, frase para que te la tengas aquí tatuada. El dejar el burnout o poder como tener este tiempo para ti no es dejar de ser productivo, no es hacer menos, es elegirte más. ¿Escucharon bien? No es hacer menos, es elegirte más. Es priorizar lo que es realmente importante. Entonces, sí, de mi parte ese es el consejo. Recuerden que en los trabajos todo el mundo es reemplazable, pero que para la vida de las personas que nos aman no lo somos. Que nuestra salud es lo más importante y no solo la salud física, sino también la salud mental. Recuerda que si tú estás pasando por algo así, no estás solo, no estás sola. Tú lo estás haciendo muy bien. Incluso si solo lograste escuchar este video. Las queremos mucho, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Cuéntenos si han tenido experiencias así, cómo salieron de ellas o si están atravesando con una persona que sienta que está quemadita. Que necesitan estas palabras. Las amamos y los amamos mucho. En el próximo episodio no se despeguen porque vamos a estar hablando de burnout maternal y de otros temas que te van a servir un montón para tu vida personal, profesional y ese crecimiento que tanto que estamos buscando. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Y ahora también en Facebook como Las de 30. Chao.